Bien, vamos a hablar un poco de lo que es normalización. La normalización es el proceso de la transformación de la vista de usuario, que son complejas, a un juego de estructuras de datos más pequeñas y estables. Y podemos agregar eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los usuarios normalmente perciben la información en forma de documentos, de transacciones, de formatos, y esa es la forma en que ellos perciben la información, facturas, cheques, requisiciones. Ahora, no significa esto que porque el usuario percibe o el usuario o necesitamos presentarle al usuario la información de una forma específica, vamos a crear una base de datos que sea exactamente igual a ese formato. Entonces, nosotros tenemos que crear o diseñar la tabla, no pensando en qué es lo que debemos producir como resultado o pensando en cuál es la forma correcta o cuál es la forma más fácil de programar algo. Nosotros debemos diseñar una base de datos en función de cómo es la forma más eficiente de almacenar los datos, pensando en la consistencia y en la integridad de esos datos. ¿Ok? Entonces, para realizar ese diseño, para realizar la creación de esa base de datos, nos vamos a auxiliar de lo que son las formas normales. Las formas normales que según el autor que leamos, algunos mencionan que son 5, otros incluso llegan a decir hasta que son 6, pero está establecido que las primeras 3 son las fundamentales. De la cuarta en adelante básicamente son mejoras que podemos aplicar, pero si no las aplicamos no estaríamos violentando la integridad ni poniendo en riesgo la consistencia de los datos. Entonces nos vamos a concentrar en esas primeras 3 formas normales, ¿sí? Son la 1FN o primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. La primera forma normal dice que o los pasos que debemos realizar para eh, aplicar esa primera forma normal es definir las llaves primarias de las tablas o las entidades, atomizar los datos y eliminar los grupos repetitivos. En la segunda forma normal debemos eliminar las dependencias parciales y en la tercera forma normal eliminar las dependencias transitivas. Entonces vamos a ver a detalle qué es cada uno de esos conceptos. La definición de la llave primaria es básicamente ser capaces de identificar de forma única cada una de las filas de una tabla. Las llaves de una eh, tabla pueden ser llaves primarias simples o llaves primarias compuestas, dependiendo si van a tener uno o múltiples campos. Obviamente eso va a depender del caso específico que se esté analizando. La cantidad de campos que debe tener una llave primaria debe ser exacta. No puede ser más ni puede ser menos. Si nosotros le colocamos más campos, a veces podemos creer que entre más campos pueda tener una llave, puede ser más eficiente o puede ser mejor, pero no es así. Veamos el caso del departamento. Nosotros tenemos que en el departamento la llave primaria es departamento ID y podemos creer que como el nombre del departamento debe ser único, no deberían de existir dos departamentos con el mismo nombre, podríamos vernos en la duda de si agregar el nombre como llave primaria. Si nosotros lo hiciéramos, comprometeríamos la consistencia de los datos. ¿Por qué? Bueno, porque podríamos tener dos departamentos con el mismo nombre, solo que con código diferente. O dos departamentos con el mismo código, solo que con un nombre diferente, ¿verdad? En este caso, por esa razón, la llave primaria debe ser simple. Ahora, si colocamos menos campos de los que se necesitan, por ejemplo, imaginemos que decidimos colocar solo el municipio ID como llave primaria en este ejemplo. Podremos ingresar los primeros 3 municipios, pero ¿qué va a ocurrir cuando querramos agregar el cuarto? Como ya hay un municipio 1, entonces me lo rechazaría. Por eso en este caso debemos incorporar también el número del departamento para que
juntos los dos campos conforman la llave primaria. Entonces aquí tengo dos municipios que son el número 1, pero La Ceiba pertenece al departamento 1 y San Pedro Sula al departamento 5. Entonces la combinación de ambos sigue siendo única. El siguiente paso de la primera forma normal es atomizar los datos. ¿Qué es atomizar los datos? Bueno, es asegurarnos de que cada dato se encuentra en su forma más simple, ¿sí? Esto lo logramos cuando somos capaces de identificar los campos que solo, o lograr, perdón, que los campos solo almacenen un dato. Un campo no puede o no debe almacenar dos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos el caso aquí de esta tabla en donde tenemos la columna materia, pero podemos ver que la columna materia tiene dos o incluso pudiera llegar a tener más. Eso no es correcto, ¿verdad? Eh, tendríamos que definir campos separados, ¿verdad? Que contengan cada una de los diferentes valores, ¿ok? Entonces, en este caso, no necesariamente quiere decir que esto es completamente correcto, pero si comparamos esta estructura versus esta estructura, esta es mejor, aunque ya veremos que también tiene sus deficiencias. Pero aquí la información está atomizada, ¿ves? Que cada columna tiene un dato. ¿Ok? Ya vamos a ver después qué tendríamos que hacer a esto o qué regla violenta esto, ¿verdad? Pero en este caso estamos atomizando. Otro ejemplo de atomizar es cuando nosotros vamos a almacenar un dato calculado, en lugar de almacenar ese dato calculado, casi siempre se prefiere calcular los valores a partir de los cuales se calcula ese dato. Por ejemplo, yo tengo el total, pero en lugar de el total, a veces es mejor almacenar los campos con los cuales se puede calcular ese total, porque esto me da mayor control, primeramente, y me da diferentes ángulos de los cuales yo puedo mostrar. Por ejemplo, si solo tengo esta única columna, yo no pudiera mostrar el impuesto. Mientras que acá sí puedo mostrar tanto el subtotal como el impuesto. Y si necesitamos mostrar el total, también lo podemos hacer, ¿verdad? Okay, entonces, eso es atomizar. Tratar de identificar aquellos campos que son cálculos y buscar transformarlos no en el cálculo o tratar de almacenar no el cálculo, sino los valores que generan o a través de los cuales podemos generar ese valor calculado. Eso es atomizar. Y el tercer paso de la primera forma normal es eliminar los grupos repetitivos. Entonces, mencionábamos, ¿verdad? Que atomizar esa columna de esta forma resolvía el problema de la atomicidad, pero me genera un segundo problema que es un grupo repetitivo, es un campo, ¿sí? O más que un campo, aquí un elemento, un concepto que está almacenando o que se está repitiendo. Aquí el concepto o sí, el concepto, el atributo, podemos decir, lo que se está repitiendo es la materia. ¿Sí? ¿Qué problema genera esto? Bueno, que nosotros no podemos saber cuántas materias puede tener un alumno, puede tener 2, 3, 4, 5, entonces no podemos estar cambiando la estructura o imaginémonos que fuera una factura, no podemos saber cuántos artículos va a llevar vamos a vender o cuántos artículos vamos a comprar, entonces esta estructura no es eficiente, ¿sí? En lugar de esta estructura, nosotros podemos hacerlo de esta manera. Aquí tenemos el campo, la característica materia, y ahí sí, no tenemos múltiples columnas de materia, sino una única. Ahora bien, aquí sigue habiendo repetición de datos. ¿Por qué? Bueno, porque podemos ver que para el alumno 1, que tiene dos materias, hay datos de ese alumno que yo estoy repitiendo. Y el problema de repetir los datos, esta es redundancia, es que esta redundancia se puede convertir en inconsistencia. ¿Por qué? Bueno, porque no habría nada que me impidiera a mí que
el alumno, en esta fila, el alumno 1 fuera Juan, pero en la fila 2 fuera Juan Carlos. Entonces ya eso me generaría inconsistencia de datos porque tendría dos nombres para el mismo alumno. Entonces, la forma correcta de hacerlo es tener esos campos que no deben repetirse, tenerlos en una tabla, y los campos que sí se van a repetir, o sea, que si hay múltiples valores para ese campo, tenerlo en otra tabla, y una columna común que me sirva para poder identificar que estas materias le pertenecen a este alumno. Entonces, esa es la forma en cómo se elimina un grupo repetitivo, es tomando esa característica que se está repitiendo, perdón, ¿sí? Y con ella y la llave primaria de la tabla formar una nueva entidad o una nueva tabla, ¿sí? Y ahora ya no hay repetición de datos y puedes pensar, no, pero ahí se está repitiendo el alumno. Sí, pero se está repitiendo porque ese alumno tiene múltiples materias, pero el nombre, la dirección o cualquier otra cantidad de características que tiene el alumno no se repiten. Entonces, esa es la forma en cómo se elimina un grupo repetitivo. Una vez habiendo definido la llave primaria, atomizado los datos y eliminado los grupos repetitivos, solo hasta ese momento nosotros podemos pasar a la segunda forma normal. En la segunda forma normal nos dice que vamos a eliminar las dependencias parciales. Entonces vamos a identificar qué es una dependencia parcial. Para identificar qué es una dependencia parcial, primero expliquemos lo que es una dependencia funcional. Una dependencia funcional es la relación existente entre dos atributos. Entonces se dice que una tabla correctamente diseñada, todos sus atributos deben ser funcionalmente dependientes de su llave primaria. Entonces esto significa que para cada atributo que no es llave primaria de una tabla, debemos de ser capaces de establecer una relación directa con su llave primaria. Eso es dependencia funcional. Si no somos capaces de identificar esa relación entre un campo y toda su llave primaria, entonces se dice que la dependencia es una dependencia parcial, porque no hay manera de poder relacionarlo. Entonces aquí podemos ver el ejemplo con el campo, con la columna nombre, el nombre de la cuenta, ¿verdad? La columna nombre de la cuenta no tiene ninguna, en este caso vemos que la llave primaria es asiento ID y cuenta ID, o número de asiento y número de cuenta, como lo queramos mencionar. Ahora, el nombre de la cuenta, sabemos que tiene una relación con el código de la cuenta, pero no hay relación entre el nombre de la cuenta y el asiento. Entonces, esto es una dependencia parcial. Ahora, la columna debe sí es una dependencia funcional. ¿Por qué? Porque para saber el valor eh, que se grabó en esta fila, ¿sí? En la columna debe, yo obligatoriamente necesito el número del asiento y el número de cuenta, ¿sí? No me basta solo con con el número de asiento, porque para ese asiento hay múltiples registros. Y no me basta solo con el número de cuenta, porque esa cuenta se podría repetir en múltiples asientos. Entonces, para poder identificar este valor, yo necesito saber tanto el número del asiento como el número de la cuenta. No así para el nombre. Para el nombre yo solamente necesito el número de la cuenta. Y nuevamente, ¿verdad? Las dependencias parciales también comprometen la integridad de los datos. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros tuviéramos una tabla en donde decidimos almacenar el nombre en cada uno de los asientos, nada me impediría que, veamos acá, para la misma cuenta, yo tuviera dos nombres diferentes. Veamos, aquí tenemos en esta cuenta honorarios profesionales y en esta mismo número de cuentas sueldos y salarios. Y como las llaves primarias son diferentes, ¿sí? No habría ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se eliminan las dependencias parciales? Bueno, las dependencias parciales se eliminan creando una nueva entidad con ese campo que es parcialmente dependiente
de una parte de la llave primaria. Entonces aquí vemos, creamos esta entidad o esta tabla donde están solo el número de cuenta y el nombre. Y en la tabla original eliminamos esa columna que estaba dependiente parcialmente y solo dejamos el número de cuenta. Entonces, y esto se convierte en una llave foránea. Entonces, no hay manera de que un mismo número de cuenta tenga dos nombres diferentes. ¿Sí? Entonces, eso lo logramos con la dependencia, la eliminación de las dependencias parciales. Y por eso no debemos tener dependencias parciales en una tabla. ¿Sí? Una vez que ya hemos revisado todas las dependencias parciales de una base de datos o de un proceso de normalización, podemos pasar a la tercera forma normal. La tercera forma normal nos dice que vamos a eliminar dependencias transitivas. ¿Sí? La dependencia transitiva es cuando nosotros identificamos un campo que no solo no depende de la llave primaria, sino que depende de un campo que ni siquiera forma parte de la llave primaria. Vemos aquí este ejemplo, el nombre de la carrera, bueno, el campo carrera ID sí depende de la llave primaria porque todo alumno tiene que estar matriculado en una carrera. Pero el nombre de la carrera no depende de la llave primaria, sino que depende de la columna carrera ID. Nuevamente el problema con esto es que yo puedo fácilmente, o no habría nada que me impediría que a dos registros de la misma carrera yo les colocara nombres diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eliminamos las dependencias transitivas? Bueno, de la misma manera que eliminamos las dependencias parciales, creando una entidad con bien, aquí solo debería ir una de estas filas, ¿verdad? No deberían ir dos. Creando una entidad que me contenga solo las carreras y convirtiéndola en llave foránea de la tabla alumno. Y ahí deberían de estar solo la relación, la referencia a las carreras. Esta fila no debería de existir. Bien, vamos a comprobar eso a través de un ejercicio. Digamos que se nos pide normalizar o crear una base de datos para darle soporte o soportar esta transacción. Esto es una factura, ¿verdad? Aquí tenemos los de una, de una empresa tal, tenemos las características, tenemos el número de la factura, el cliente, la dirección, si la factura es de contado de crédito, quién fue el vendedor, la fecha, el listado de los artículos que se vendieron con sus respectivos valores, el total de la factura y cómo fue pagado. Bueno, el primer paso que debemos hacer es tratar de identificar todas las columnas, todas las características que nosotros identificamos dentro de esa transacción. ¿Sí? Vamos a llamar a esta entidad o a esta entidad factura, ¿verdad? El nombre es subjetivo, va a depender de cada uno de nosotros. Entonces dice la primera forma normal que lo primero que debemos de hacer es identificar la llave primaria. ¿Verdad? En este caso vamos a decir que nuestra llave primaria es nuestro número de factura o factura ID. Entonces lo asignamos como llave primaria. Lo siguiente que dice es que hay que hacer la atomización. Entonces, lo primero que vamos a aprender a atomizar son los campos numéricos, porque estos son los más fáciles de atomizar. Solo es determinar si esos campos son el resultado de una operación, el resultado de una fórmula, o son valores valores primitivos, valores simples que el usuario debe de ingresar. Entonces veamos los campos numéricos que tenemos: cantidad, precio, importe, ISB, valor, efectivo, ¿no? Si pagamos en efectivo o en tarjeta, el subtotal y el impuesto y el total. Entonces comenzamos primeramente diciendo que el subtotal, el impuesto y el total, pues no es otra cosa más el subtotal que el impuesto, que la sumatoria del importe. El impuesto no es otra cosa más que la sumatoria del ISB y el total no es otra cosa más que la sumatoria del valor. Y nosotros sabemos que todos esos campos que son sumatorios los podemos calcular a la hora de que estamos manipulando los datos, ¿verdad? Con una función agregada, sea la que sea, en este caso sea el sum, o pudiera ser, dependiendo del caso, pudiera ser otra, ¿verdad? Entonces, si esos campos son calculados, yo no necesito o no debería de tenerlos almacenados. Esta
Fíjese bien, la normalización es como cualquier proceso del desarrollo bastante subjetiva. Va a depender de nuestra lógica, va a depender de nuestro estilo de diseño, siempre y cuando nosotros no violentemos las reglas de integridad, pues estará correcto, ¿verdad? Siempre y cuando no violentemos. Usted podrá encontrar autores, bibliografía, en donde se menciona que los valores, porque esto realmente al ser un campo calculado, lo que está realmente, lo que andamos buscando con la atomización es identificar redundancia de datos. Estos son datos redundantes, ¿sí? Si yo ya tengo el importe, entonces perfectamente puedo calcular el subtotal. Si yo ya tengo el ISB, perfectamente puedo calcular el impuesto. No necesito tenerlo almacenado, pero usted también encontrará bibliografía en donde se dice que, que es válido la redundancia, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando esa redundancia nosotros tengamos la el, el cuidado de que esa redundancia no se vuelva inconsistencia. Personalmente, prefiero no almacenar. La manera más eficiente de combatir la, la inconsistencia es eliminando la redundancia, ¿verdad? Entonces, siempre como consejo o como práctica profesional, siempre acostumbro mantener la redundancia al más mínimo, eh, lo más mínimo posible, ¿verdad? Entonces, bueno, como ya determinamos que tanto subtotal, impuesto total son campos que fácilmente se pueden calcular, entonces los vamos a quitar, no los vamos a almacenar porque los podemos, ya vimos que se calculan fácilmente. Los siguientes campos que identificamos que también son cálculos son el importe. Aquí podemos ver que el importe no es otra cosa más que la cantidad multiplicada por el precio. Cuando nosotros tenemos una fórmula que tiene n cantidad de variables, nosotros sabemos que no necesitamos almacenar o no necesitamos conocer todos los valores de esa variable. En este caso yo tendría aquí una fórmula, importe igual a cantidad por precio, una fórmula que está compuesta por tres variables o tres incógnitas. Entonces yo solo, para una fórmula de tres variables, yo solo necesito almacenar dos de ellas. Puede ser importe, puede ser cantidad, puede ser precio. Yo decido cuáles dos de ellos. En este caso yo voy a decidir cantidad y precio porque el resultado de esa fórmula vendría a partir de una multiplicación. Y si almaceno el importe y cualquiera de ellos, el resultado de la fórmula vendría a través de una división. Y siempre una multiplicación es más exacta que una división. Pero si alguien, o si en algún momento nosotros decidimos, perdón, en cada fórmula, en cada campo calculado, es una decisión del diseñador decidir cuáles son las características que se desean almacenar. No hay una regla que diga, bueno, si es importe siempre va a ser cantidad y precio. Si usted estima conveniente almacenar el valor total y uno de los campos a través de los cuales se calcula, también es válido. De hecho, lo he visto en más de una ocasión y es funcional. Ahora, el impuesto sobre ventas, ISB, no es otra cosa más que el importe. Ya sabemos que el importe es cantidad por precio, multiplicado en este caso por 0.15. Pero nosotros sabemos que 0.15 no necesariamente siempre será el mismo valor. Ese valor puede cambiar con el tiempo. Incluso puede cambiar de un artículo a otro. Entonces, en lugar de la constante 0.15, digamos que es importe multiplicado por la tasa de impuesto o la tasa impositiva para ese determinado artículo en ese determinado momento, ¿verdad? Entonces, pero obviamente ya tenemos que es el importe, es cantidad por precio y lo que necesitaríamos en lugar del impuesto es la tasa del impuesto. Entonces quiere decir que tampoco necesitaríamos el impuesto como cálculo, sino la tasa, ¿verdad? Y el valor es importe más impuesto. Y sabemos que importe es cantidad por precio y impuesto es cantidad por precio por tasa. Entonces, tanto importe como ISB como valor tampoco los necesitamos, ¿sí? También los vamos a hacer de ellos. Y nos vamos a
a, a limitar, almacenar de los campos numéricos, cantidad, precio y el nuevo dato que encontramos aquí, que eso es por eso es importante este tipo de análisis, porque no necesariamente todos los campos van a estar presentes, algunos de ellos nos va a tocar deducirlos a partir de las entrevistas que tengamos con los usuarios, a partir de la documentación que nos toca leer, a partir de cualquier tipo de investigación que nosotros hagamos. Entonces, después de identificar la llave primaria y atomizar los campos numéricos, nuestra entidad quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Ya no tendríamos ni los totales ni los campos calculados, ¿verdad? Bien, lo siguiente sería evaluar los campos que no son numéricos, los campos de fecha o los campos alfabéticos. Aquí tenemos la fecha que pudiéramos nosotros creer que se puede atomizar. De hecho, sabemos que la fecha está formada por una estructura de mes, día y año, y aunque he visto diseños en los cuales se separan, considero que es más eficiente o que es más, le genera más valor agregado el tenerlo como una estructura, ¿verdad? Entonces, no lo vamos a atomizar. Pero vamos a ver con los campos alfabéticos. Los campos alfabéticos podemos compararlos como cuando nosotros llenamos un cuestionario. En un cuestionario nosotros tenemos preguntas abiertas, en donde se puede, hay la libertad de escribir cualquier dato, cualquier respuesta, pero también hay preguntas cerradas, en donde ya está definido cuáles son o hay un control sobre las posibles respuestas que nosotros podemos obtener. Bueno, entonces ese mismo concepto aplica cuando nosotros estamos diseñando base de datos. Las características de tipo cadena pueden ser abiertas, cuando queremos darle la posibilidad al usuario de escribir o que tenga la libertad de escribir cualquier cosa, o pueden ser cerradas cuando nosotros queremos limitar a las posibles opciones o las posibles respuestas que el usuario va a dar. Entonces veamos, la dirección es una característica abierta porque en este caso, ¿verdad? Pudiera darse el caso de que sea una característica cerrada en donde el usuario tenga que seleccionar dentro de una lista de barrios o dentro de una lista de municipios o dentro de una lista de departamentos. Pero en este caso es una característica informativa y el usuario puede escribir cualquier dirección, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar, no vamos a hacer ningún tipo de proceso de atomización. Ahora, ¿qué pasa con el cliente? Aunque aquí lo vemos, y aparenta ser una característica abierta, nosotros o en este caso, no lo vamos a dejar como una característica abierta. Nosotros debemos limitarle al usuario para que seleccione dentro de uno de los posibles valores, ¿sí? De los clientes que están definidos dentro de la base de datos. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros definimos o identificamos una característica que es una característica cerrada, la siguiente pregunta que tenemos que hacer es, ¿la lista de valores es una lista ya establecida, que es una lista estática, o es una lista dinámica que puede ir cambiando con el tiempo? ¿Okay? Entonces, en el caso del cliente es una lista dinámica, ¿verdad? Porque puede cambiar en el tiempo. Los clientes el día de hoy pueden ser unos, pero el día de mañana podemos tener más clientes o un mes después podemos tener más clientes y puede ir aumentando la cantidad de clientes. Entonces, en ese caso, lo recomendable es transformar esa característica, que aquí la tenemos solo como un nombre, ¿sí? Transformarla a un código y un nombre, ¿sí? Entonces, vamos a transformar esa característica que en el documento solo nos aparece como cliente, vamos a transformarlo en código de cliente o cliente ID y nombre de cliente. Lo mismo ocurriría con el vendedor. ¿Okay? Con el vendedor, de igual manera, es una lista que es dinámica. Hoy pueden ser 1, 2, 3 vendedores, pero un año después pueden ser 1, 2 o 3 vendedores que pueden ser los mismos o pueden ser diferentes a los vendedores que están actualmente.
¿sí? Entonces, de igual forma, e incluso aquí podemos darnos cuenta de que hay una característica que nos dice el área para la cual trabaja ese vendedor, ¿verdad? Entonces, vamos a asignar, vamos a transformar esa característica que nos aparece solo como solo como un texto, lo vamos a separar en tres características: vendedor, o código, nombre y el área en el cual trabaja. Con el artículo y la descripción, pues ese trabajo que estamos haciendo aquí de separarlo en un código y un nombre, ya aquí ya lo tenemos, ya en el documento mismo nos aparece como tal, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de hacer nada porque ya está, porque también los artículos también serían una característica cerrada porque deberíamos de tener, así como el cliente y así como el vendedor, que el usuario no puede escribir cualquier dato, sino que esté limitado a los datos que ya están establecidos. Lo mismo debería pasar con el artículo. Pero en este caso no vamos a hacer nada porque este sí está en forma de código y nombre o código y descripción. Ahora, y con las características de contado y crédito, perfectamente pudiéramos dejarla como dos columnas diferentes. Sin ningún problema sería funcional. Pero en este caso, yo voy a crear una característica o un campo llamado tipo, que sea tipo de factura, tipo de venta. Y contado y crédito realmente son los posibles valores de esa característica. En este caso, nos volvemos a encontrar con una característica cerrada, en donde el usuario no puede escribir cualquier dato, sino que ya están determinados o tiene que limitarse a los valores que están establecidos. Pero en este caso, a diferencia del cliente, del vendedor y del artículo, la lista de valores sí es una lista de valores ya definida y probablemente no va a cambiar. No es necesario que le asignemos un código de tipo y un nombre de tipo, sino que fácilmente esto lo podemos manejar como un dominio, ya sea con un check o ya sea con una regla, ¿verdad? No es necesario que le asignemos un código y un nombre. ¿Okay? Entonces, eso sería el proceso de atomizar o de analizar los campos alfabéticos. Entonces, una vez atomizados los campos alfabéticos, la tabla nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Tenemos las columnas que originalmente teníamos, pero vemos que el cliente ya se transformó en cliente ID y nombre de cliente. El vendedor se transformó en vendedor ID, nombre del vendedor. Y como no queremos tampoco manejar solo el nombre del área, pues también la atomizamos o la separamos en área ID o código de área y nombre de área. Y el artículo y la descripción. Entonces, en este punto, eh, terminaríamos con, no, perdón. Bueno, en este punto terminaríamos con lo que es la atomización. Pasaríamos al tercer paso de la primera forma normal, que es identificar si hay grupos repetitivos. Y aquí aquí podemos ver claramente que todo este conjunto de campos, el código, el artículo, la cantidad y el precio, son columnas o características que almacenan múltiples valores y cada una de ellas, mire, en este caso específico, pero pudiera variar, pudiera ser que hayan más o menos. En este caso específico, el artículo tiene 3 códigos de artículos y la descripción tiene 3 descripciones diferentes. Sí, pero pudieran ser que, imaginémonos que una persona lleva 10 artículos, pues tendría 10 posibles valores. Entonces ya vimos que eso, si lo manejamos en una sola tabla, esto nos generaría problemas de estar repitiendo información que no necesitamos, ¿verdad? Repetirla. Entonces, pero también podemos identificar que hay un segundo grupo repetitivo que tal vez no es tan obvio como este, y ese segundo grupo repetitivo es las formas de pago. ¿Sí? Aquí nosotros vemos que tenemos 2 formas de pago, pero pudieran existir más formas de pago. Pudieran existir cheques, depósitos, transferencias, notas de crédito, cupones.
Entonces, si nosotros lo pudiéramos manejar como columnas, ¿sí? Probablemente sea funcional, pero nuevamente, esto implicaría que cada vez que aparezca una nueva forma de pago, nos tocaría agregar una nueva columna. Y obviamente cada vez que se agrega de base de datos 1, nosotros, perdón, del primer parcial, nosotros nos podemos acordar de lo que es la, la dependencia de datos, que es que cada vez que nosotros tenemos un cambio en la estructura de una base de datos, eso tiene un impacto en nuestros sistemas de información, ¿verdad? Probablemente nos toca reescribir código. Entonces, las estructuras de las tablas tenemos nosotros que diseñarlas de manera que no haya que estarlas modificando tan frecuentemente. Entonces, en lugar de tenerlo como columnas, yo lo voy a generar como un grupo repetitivo, o sea, como una tabla para manejar los pagos diferente, separado de lo que es la factura. Entonces, si nosotros eliminamos esos grupos repetitivos, ya sabemos que la eliminación de los grupos repetitivos es formando una nueva tabla con esos campos que forman el grupo repetitivo y la llave primaria de la tabla original. ¿Okay? Entonces aquí tenemos en la tabla original, ya no tenemos ni el artículo, ni la descripción, ni la cantidad, el precio de la tasa. Con ello tenemos una nueva entidad a la cual llamamos detalle, en donde la llave primaria va a ser la llave primaria original, perdón, de la tabla original, más el campo que nosotros determinamos que identifica a ese grupo repetitivo. En este caso, el campo que identifica al grupo repetitivo, yo determino que es el artículo. Entonces, por eso pasa a formar parte de la llave primaria. No puede ser solo el número de la factura, porque un mismo número de factura tendría n cantidad de registros. Por lo tanto, necesita un segundo campo que lo complemente. ¿Okay? Ahí tenemos la descripción, la cantidad del precio y el impuesto sobre venta. Y en la siguiente, en la segunda tabla que resulta de separar los grupos o de eliminar los grupos repetitivos, tenemos una tabla llamada pago, donde está las, las formas de pago que aplican para esa factura y el valor con que se hace. Entonces aquí tendríamos una tabla que tendría la factura 4587, una columna que diría efectivo y los 5,000 empiras, y tendríamos una segunda fila para la misma factura, solo que con la forma de pago tarjeta de crédito y el valor. Entonces, con esto terminaríamos la primera forma normal. Aquí atomizamos los campos numéricos, aquí atomizamos los campos alfabéticos, aquí identificamos los grupos repetitivos y esta es la tabla o la estructura resultante después de la primera forma normal. Entonces, con ello, está la primera forma normal. Vamos a empezar a hacer la segunda forma normal. Y la segunda forma normal nos dice que debemos eliminar dependencias transitivas, ¿sí? Por definición, las tablas o las entidades que tienen llave primaria siempre no pueden adolecer de dependencias parciales. ¿Por qué? Porque todos los campos, no hay parcial, significa parte de. Entonces, si solo tiene un campo, no puede depender de la mitad de ese campo, ¿verdad? Entonces, si es que hubiera, si es que se diera el caso que hay dependencias parciales o algún tipo de segunda forma normal aquí, es porque la llave primaria no la establecimos correctamente, ahora tendríamos que regresar a la primera forma. Entonces, concentrémonos en la segunda, en las tablas que tienen llave primaria compuesta. Y empecemos por la más pequeña. Aquí vemos eh, la, la entidad o la tabla pago. Y vemos que, bueno, no analizamos las llaves primarias, sino que analizamos los campos que no son llaves primarias. Y en este caso determinamos que el valor es una dependencia funcional. ¿Por qué razón? Bueno, porque para saber el valor que se pagó, nosotros necesitamos la factura y la forma de pago para saber cuánto se pagó en efectivo o para saber cuánto se pagó en una factura
tarjeta de crédito, nosotros obligatoriamente necesitamos ambos campos, ¿sí? A ambas llaves primarias, ambos campos de la llave, la combinación de la llave primaria para saber ese valor. Yo no puedo solo con el número de factura, porque en una factura se pueden pagar de diferentes maneras, ya lo vimos en el ejemplo, ¿verdad? Esa factura que estaba ahí, había una parte pagada en tarjeta y una parte pagada en efectivo. Entonces, si solo utilizara la factura, me devolvería por lo menos dos valores. Y si solo lo hiciera con forma de pago, una misma forma de pago se puede utilizar en múltiples facturas. Hay muchas facturas pagadas en efectivo o muchas facturas pagadas con tarjeta de crédito. Pero la combinación de ambas, sí, esa sí debería ser única. Entonces, por lo tanto, es una dependencia funcional. Ahora analicemos el detalle. En el detalle vemos que la descripción es una dependencia parcial, mientras que cantidad, precio y la tasa del impuesto son dependencias funcionales. Ok. ¿Y por qué son dependencias funcionales cantidad, precio y la tasa del impuesto? Bueno, porque para saber la cantidad de unidades vendidas en una factura, a mí no me basta solo con el número de la factura, porque en una factura pueden haber múltiples artículos. Ni me basta solo con el número de artículos, porque ese artículo puede estar en múltiples facturas. Entonces yo necesito ambos, factura y artículo. Y alguien puede pensar, pero el precio es una característica solo del artículo. Y eso sería válido si un artículo solo tuviera un precio en todo el tiempo que transcurra. Si eso es válido, si un artículo solo puede tener un único precio, pues ahí sí. Porque cuando nosotros decimos que una dependencia es parcial de una entidad, recordemos que esa entidad solo va a poder almacenar un único valor, pero el precio, un mismo artículo puede tener múltiples precios, ¿sí? Puede ser que a una persona yo un artículo se lo vendía a 10 lempiras, pero a otra persona se lo vendía 9. ¿Por qué? Porque esa persona es un cliente preferencial, porque esa persona compró una N cantidad de unidades. Lo mismo pasa con la tasa del impuesto, ¿verdad? No podemos decir que es una característica del artículo, o sea, una dependencia eh, parcial, porque un mismo artículo puede, en el transcurso del tiempo, puede tener diferentes tasas impositivas, ¿sí? Allá en el 2010, la tasa impositiva era del 12%, pero a partir de 2014 la tasa impositiva es del 15%. Pero incluso en el momento actual, diferentes artículos pueden tener diferentes tasas. Hay artículos que son exentos, hay algunos artículos que pagan el 15, hay algunos artículos que pagan el 18, o incluso el mismo cliente puede tramitar la exención. Entonces, por lo tanto, un mismo artículo puede tener diferentes tasas impositivas. Por esa razón, es una dependencia funcional. Ahora bien, la descripción sí es una dependencia parcial. ¿Por qué? Porque yo no puedo establecer una relación entre la descripción o el nombre de un artículo y la factura. O sea, no existe una sentencia select en la que yo para saber el nombre de un artículo tenga que conocer el número de una factura. Para saber el nombre de un artículo, yo lo único que necesito es, o yo solo puedo establecer una relación directa entre un artículo, entre un nombre de artículo, entre una descripción de artículo y su código de artículo. Entonces, el número de la factura sale sobrando en esa relación del nombre, por lo tanto es una dependencia parcial, porque esa característica no guarda relación con la factura. ¿Cómo eliminamos las dependencias parciales? Bueno, creando una nueva entidad, así como lo hemos visto. Entonces, después de aplicada la segunda forma normal, ¿sí? Vemos que el cambio que se da es que aparece una nueva entidad llamada artículo, en donde en ese artículo está la descripción y ya la descripción no se encuentra en el detalle. ¿Okay? Ahora podemos pasar a la tercera forma normal. La tercera forma normal nos dice que vamos a identificar dependencias transitivas. ¿Y cuáles son las dependencias transitivas? Bueno, son aquellas en donde un campo depende
de otro campo y no de la llave primaria. Y aquí podemos identificar como dependencias transitivas al nombre del cliente. ¿Por qué? Porque el nombre del cliente no depende del número de la factura, sino que depende del código del cliente. Lo mismo que el nombre del vendedor no depende del número de la factura, sino que depende del nombre del vendedor. El área para el cual trabaja el vendedor no depende de la factura, sino que depende del vendedor. Y el nombre del área no depende ni siquiera del vendedor, sino que depende del área. Pero como en este momento el área depende del vendedor por transitividad, de ahí el nombre de regla de dependencia transitiva, cuando no podemos establecer directamente la relación de ese campo con quien él pertenece, porque solo podemos hacerlo a través de las llaves primarias, ¿sí? Entonces, en este caso, el nombre del área va por transitividad, a recibir la dependencia de a quien depende el área ID. Entonces, en este caso, el área ID depende del vendedor. Entonces, si nosotros eliminamos las dependencias transitivas, ¿sí? Nos aparecen dos entidades nuevas que serían cliente y vendedor, ¿sí? En el cliente, aquí no lo coloqué, pero la dirección también es una dependencia transitiva, ¿verdad? La dirección no depende de la factura, sino que depende de, aquí no lo identifiqué, pero acá sí, ¿verdad? Acá ya lo podemos ver, la dirección también es una dependencia transitiva, por eso ya no está en la factura, sino que está en el cliente. Y también nos aparece la entidad o la tabla de vendedor, donde ya nos aparece el nombre, que depende del vendedor ID, el área, y el nombre del área. Y todavía aquí tenemos una dependencia transitiva, porque el nombre del área no depende del vendedor ID, sino que depende del área. Entonces, eliminamos esa dependencia transitiva también. ¿Cómo? Bueno, de igual manera como lo hicimos anteriormente, creando una nueva entidad llamada área y ya llevándonos esa dependencia hacia ahí. Y esta sería el resultado de este documento, de esta operación, ¿sí? Esta sería la estructura que nosotros necesitaríamos para almacenar las transacciones de esta operación. ¿Bien? Y con eso termina el tema de normalización.